Bueno, uno no puede escapar a las generales de la ley. Y entonces, en lo que primero trae el recuerdo son las afirmaciones, los dichos del maestro. Es aquello que decía, cuando usted va a hacer alguna acción que va a determinar el futuro de algo, tiene que golpear duro, fuerte, una sola vez y donde duela. Eso decía Perón. Y entonces, claro, eso a uno le quedó como una frase más. Pero ahora uno se da cuenta que donde gritan es porque se está el chancho, ¿no? Grita el dueño del chancho. Salió a defender lo indefendible, a defender a Larreta, salió Macri con una carta testimonio, histórica. Una carta escrita, como dice aquel viejo tango que cantaba Agustín Magaldi, El Penado 14. Dejó una carta escrita con frases muy dolientes. O sea, ahí está determinando que esta gente, cuando uno tiene iniciativa, que es lo que nosotros venimos sosteniendo acá, si nosotros no tenemos iniciativa, si le dejamos la calle y la iniciativa al enemigo, nos van a ir acorralando cada vez más y vamos a ir cediendo espacio. Cuando se le da un golpe certero, como este caso, que le dice a la ciudad de Buenos Aires, usted no puede ser un privilegio frente a una comunidad que está soportando los avatares y los infortunios de una pandemia terrible y una crisis económica terminal. Entonces no puede ser que un sector de la sociedad sea el privilegio porque tiene privilegio porque el gobierno anterior se lo otorgó. Es decir, para la gente que no conoce el tema, porque como nos ven a mucha gente a nosotros en el continente, la ciudad de Buenos Aires tenía el privilegio que le había dado el gobierno anterior de una partida presupuestaria mucho mayor a la que realmente ameritaba. El pretexto fue de que iba a movilizar la policía, que iba a ser una policía de ciudad, en fin. Pero era un 1%, creo, del porcentaje, que eran muchos millones de pesos. Y que ahora, en esta emergencia, pues hay que repartirlos tanto. Pero bueno, nosotros que estamos todos los días tratando de conversar con ustedes, porque ustedes son muy importantes, y la conversación que nosotros mantenemos entre nosotros, que somos los de abajo, los del pueblo, los que no tenemos prácticamente participación en nada, pero sí exponemos nuestras inquietudes, o sea, hablamos de nuestros problemas. Y entonces cuando hablamos de nuestros problemas, tenemos que retrotraernos a nuestros representantes, porque en última instancia el pueblo delibera y actúa a través de sus representantes, dice la Constitución, más o menos eso es. Y entonces uno dice, bueno, muy bien, tenemos representantes parlamentarios en el Congreso que discuten problemas, adaptan leyes, aprueban leyes, las discuten, en fin. Pero todas esas leyes que discuten en el Parlamento nuestros representantes parlamentarios están siempre circunscritas a determinados intereses. Y entonces hay una cantidad de leyes negociadas. O sea, no son leyes que abiertamente todo el mundo está de acuerdo que va a beneficiar a un sector de la sociedad o que va a beneficiar a la sociedad en general. Siempre se manejan y se negocian intereses de sectores, sobre todo de sectores corporativos. O sea, una ley que va a afectar, que va a proteger y a respaldar la demanda de las mayorías, siempre indefectiblemente tiene que afectar un sector corporativo porque debe tener algún privilegio ese sector. Si se lo quiere reglamentar, por ejemplo, que una empresa sea dueña de todo el sistema sistema de cable, de la televisión o de internet, o todo, hay un privilegio que ellos imponen precios, imponen tarifas y que nadie lo discute. Entonces lo llevas al Parlamento y ahí hay que negociar.
Por lo tanto, eso determina, y lo hemos nosotros comprobado, que nuestra representación parlamentaria, o sea, nuestra democracia parlamentaria, no es seria, o sea, no es confiable para los intereses del pueblo. Y entonces cuando uno dice, bueno, nuestra democracia parlamentaria no nos es confiable, ¿en qué se basa? Porque cualquiera que no conozca a la Argentina dice, bueno, pero ¿cómo no va a ser una ley aprobada por el Congreso? ¿No va a ser aceptada? ¿No va a ser respetada? No, en la Argentina no. En la Argentina aparece un abogaducho de cuarta línea con un papelito, es una cautelar e impide la aplicación de una ley. Esa cautelar tiene una representatividad que elimina todo. Por ejemplo, la ley de medios de la comunicación argentina fue estudiada y analizada y evaluada durante 5 años por todas las fuerzas vivas del país. Las universidades, los centros de estudio, los gobiernos, las instituciones sociales, políticas, económicas, fue consensuada por toda la población. Se llevó al Congreso y se discutió, pero se aprobó la ley de medios que regulaba la injerencia de los medios de comunicación masiva sobre los canales de televisión, o sea, los medios de difusión masiva. Salió un abogaducho ignoto con un papelito y dijo no, paró la ley. O sea, todo un trabajo de 5 años de labor parlamentaria de los profesionales de la comunicación fue dejada sin efecto. Vino el nuevo gobierno de Macri, pues el nuevo gobierno, eso se dictó la ley en el gobierno anterior, en el gobierno de Cristina Kirchner. Fue detenida por las cautelares, como le digo. Vino el gobierno de la oposición, de Macri, esa minoría que triunfó, y lo primero que hizo con un decreto, un DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, un atropello sobre la legalidad, sobre el Parlamento. No sirve, esa ley no sirve. O sea, no se puede aplicar. Y se volvió a foja cero. Entonces, cuando la democracia parlamentaria no te representa, porque te estoy explicando por qué no te representa, porque no hay garantías. Entonces, acudimos a la democracia participativa, que es la democracia del pueblo. O sea, está legalizada la democracia participativa en la Constitución Nacional. Yo no soy constitucionalista, yo no conozco de leyes, habría que averiguarlo, es una tarea que les corresponde a la gente que conoce de leyes. Me imagino que debe estar reglamentado en algún lugar. Es decir, sí, bien es cierto que dicen que el pueblo se manifiesta o legisla o gobierna a través de sus representantes. Y si los representantes, como en el caso nuestro, no son tenidos en cuenta ni respetados, el pueblo queda prisionero de una minoría que puede con un acto de corrupción descalificar todo un proceso democrático realizado por el sistema parlamentario. Es decir, no tiene ningún recurso el pueblo. La democracia, porque estamos hablando de eso, no estamos hablando de un asalto al poder. No sé, en Argentina no conozco yo, pero sería bueno que desde ahora en adelante tengamos en cuenta eso, porque la democracia, en todo el sentido generalizado de la palabra, representa el gobierno de la grande mayoría, o sea, el gobierno del pueblo, y no puede estar circunscrito solamente a un sector que puede estar condicionado. Entonces nosotros tenemos que ir hacia una democracia participativa, es decir, por ejemplo, una ley que ha sido impedida de ponerse en funcionamiento. ¿El pueblo no tiene a dónde acudir? Pues por lo que hemos visto ahora, por lo que hemos observado, por los resultados que se han obtenido, el pueblo es un invitado de palo, no tiene injerencia en absoluto. Que pueda aprobar el Congreso de la Nación está en tela de juicio en este sistema democrático que tenemos nosotros los argentinos.
Creo que habría que, en primer lugar, por supuesto, gente que conozca del tema y que tenga una autoridad moral y intelectual y que conozca, o sea, un constitucionalista o los constitucionalistas, para ver si esto ahí muere, o si el pueblo con su democracia participativa puede tomar injerencia y llamar, por ejemplo, a un plebiscito. Y decir, vamos a plebiscitar a ver si esa ley que está aprobada por el Congreso con estudios y con todo y que llevó tanto trabajo y todo, es legal o no es legal. ¿Quiere el pueblo que se sepa la verdad y que se ventile eso públicamente? Es llamado un plebiscito. Un plebiscito que todo el mundo voluntariamente se establece en la Constitución si no existe. Yo no sé si existe o no. Si es posible, no sé, no conozco. Pero sería ideal eso, e incluso requerido y necesario en estas instancias donde hay tantos intereses en juego que nosotros somos los invitados ignotos, desconocidos y despreciados del sistema parlamentario. O sea, no tenemos en la mano nosotros nada con que defendernos. Y así como te digo de la ley de comunicación masiva, habría que revisar una cantidad de cosas que por ley han sido previstas y han sido aprobadas y que ha significado el despojo, el saqueo del país. O sea, hay una cantidad de cosas que el pueblo con su participación tendría que tener un instrumento, una herramienta para averiguarlo, ¿no? Y esta es una buena oportunidad que tenemos un maestro de la ley, o sea, en la presidencia de la República, y que tenemos una abogada de vicepresidenta y que ha sido presidenta por 2 periodos. Entonces no sería bueno que nosotros tuviésemos la oportunidad de dilucidar esta incógnita y garantizarle al pueblo, que en última instancia es el dueño del país, que se respeten sus leyes y que si hay leyes mal fraguadas o leyes mal aprobadas, que se revierta eso, o que ingresen leyes que defiendan los intereses de la nación, como por ejemplo el tema de Vicentini, como ese tema de esa compañía que han hecho grandes trafiques, grandes negociados, que han pedido dinero al Estado y que los han fugado, y cuántos miles de empresarios han fugado millones de dólares. Hay 400.000 millones de dólares argentinos en el exterior. No hay ninguna ley que permita averiguar dónde está ese dinero. No hay instrumentos legales para averiguarlo y condicionarlo eso. En fin, hay una cantidad de deudas que tiene el pueblo y que no tiene nadie que le responda. Y somos nosotros muy elementales para recurrir y hablar con el lenguaje leguleyo para exigir respeto hacia lo que llaman con tanta virtuosidad la democracia. Una democracia que es funcional a esos intereses, o a los intereses de selectos grupos que son los dueños del país. Habría que averiguarlo, habría que ver si la ley está bien fundamentada. O sea, nosotros necesitamos realmente en esta instancia, con tanto problema dramático, tener una representatividad con la seriedad que amerita lo que representamos, las grandes mayorías. O vamos a seguir presos de la incógnita de no saber, votamos y después nos cambian todas las figuras y nadie dice nada. Y nos someten a rigores extremos, porque si dijera, bueno, sigue la cosa. No, en este momento, por ejemplo, estamos en una emergencia de carácter extraordinario, y sin embargo hay una cantidad de cosas que nosotros estamos viendo por todos los lados, hay un derrame que no podemos parar y no conocemos los orígenes ni conocemos por qué. Por ejemplo, cómo el gobierno puede saber quién pone los precios en toda la mercadería o en todos los productos de la alimentación de la población. ¿No hay una ley que pueda controlar eso? ¿No hay una ley que pueda controlar el manejo de la divisa en el país? ¿No hay? O sea, estamos en las manos de lo imponderable, no sabemos si nos van a desestabilizar mañana, quiénes son. Como la suba de $1, el valor del dólar indiscriminadamente, y no hay una ley
¿O no hay algún recurso legal que podamos averiguar eso y evitarlo? No hay. Entonces estamos en las manos de desconocidos que no se sabe lo que puede pasar. Así como disponen de los recursos económicos, pueden disponer de nuestras vidas. Entonces todas estas cosas alguien las tiene que decir desde el pueblo. Y nosotros tratamos de hacer modestamente lo que podemos. O sea, lo nuestro no es una cosa perfecta, porque somos la expresión popular. O sea, somos los que recibimos los golpes, que pagamos las consecuencias y que siempre para una emergencia somos los primeros en ser llamados. Pero para después el reparto de utilidades, si es que hay, jamás. Entonces, todas estas cosas, vos que sos parte de nosotros, y nosotros somos parte tuya, tendríamos que empezar nosotros a ocuparnos de esto. No te digo preocuparnos, sino a ocuparnos de esto, y que la gente que realmente tiene más capacidades y conocimientos sobre estos temas, y que maneja esas cosas, esos resortes de la ley y de la democracia participativa. Escucha bien, democracia participativa, o sea, que nosotros tengamos injerencia sobre los intereses que tenemos que defender nosotros, porque ya ves, el Parlamento, o sea, los parlamentarios, los diputados y senadores, los senadores, diputados y los jueces del los tribunales superiores, no están participando en la colaboración para defender los intereses del pueblo. Lo tenemos en plena evidencia. No tenemos nosotros quien nos defienda. A nosotros, a las grandes mayorías que han sido sumidas en la pobreza, en la miseria, en la marginación social, en el despojo, la Suprema Corte, el Poder Judicial, los jueces, fiscales, la ley, para nosotros no existe. Como decía Perón, para nosotros no existe, como decía José Hernández, como decía Fierro. Campanas de palo son las campanas de los pobres. Por eso quería hoy yo conversar con vos. Quería decirte que esta actitud que acaba de hacer el gobierno, dándole ese golpe tan preciso a la injusticia de que la ciudad de Buenos Aires tenga determinados privilegios, que se ajuste como se ajusta a todo el mundo los cinturones, y que conviva con la comunidad. Y ha sido muy decidida y ojalá que no saquen una cautelar ahora y que quede todo como estaba. En fin, estate atento y nosotros mientras tanto seguimos visualizando la problemática, conversando con vos, explicándote lo que es una cosa que generalmente nadie trata y mucho menos nos explican, porque debiéramos tener una explicación nosotros. Desde algún lado del gobierno que nos representa debiera explicarnos esto. Si el poder de las democracias participativas tiene alguna importancia en la Argentina, y si no la tiene, ¿por qué no la tiene? Y si la ley no nos permite a nosotros exigir, por ejemplo, en este caso, como muchos más que habrá, una consulta popular para determinar que se aplique la ley, sería bueno que lo vayamos sabiendo y que los que nos gobiernan nos estén explicando, y ya. En fin, mañana nos volvemos a ver, por supuesto. Tenemos cosas todos los días que te afectan a vos directamente y nos afectan, por supuesto, a todos nosotros. Así que ya, como decía Perón, no te olvides eso. Hay que golpear duro una sola vez y donde duela. Que siga escribiendo cartas Macri nomás. Bienvenido. A nosotros nos conviene, porque sabemos que hemos tomado la iniciativa. Eso es muy importante. Él estaba refugiado, viste que no salía para nada, mandaba a todo el mundo. Ahora gritó el dueño del chancho. Esa es una señal, que pone atención. Mañana nos vemos, por supuesto.